Muy buenas noches, muchachos. Como les decía, eh, mi, mi nombre es Teodoro. ¿Qué funciones cumple? ¿Alguien me podría decir más o menos si hay alguien que sabe por ahí? ¿Nos podría ayudar? Disculpe, al menos yo la escucho un poco entrecortado. ¿Nadie? No se le escucha bien. Su Bueno, señal debe entonces ser Buenas un noches, poquito ¿me más. escuchan? No se les escucha. vamos a empezar a explicar primero lo que es el tema de un poco, quizás sea internet. A ver. ¿Ahora me escuchan? ¿Hola? Sí, ahora sí se Sí escucha. se le Se le escucha. escucha Ahora mejor, sí. se le escucha. Sí, ahora sí. Como les iba diciendo, muchachos, ¿alguien me puede decir más o menos si conocen el SENAPI alguna vez, han hecho algún trámite, ya sea ustedes o sus papás? ¿Nadie? No. No, de mi parte no. Ya. Bueno, entonces el día de hoy vamos a conocer un poco de qué es el SENAPI y qué papel cumple, en nuestro país. ¿Ya? Bueno, el SENAPI, en primer lugar, vamos a empezar a decir que es una institución pública desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con competencia de enlace nacional con la misión de administrar en forma desconcentrada, integral, el régimen de la propiedad intelectual, en todos sus componentes de la vigilancia de su cumplimiento y una efectiva protección de los derechos de la exclusiva referidos a la propiedad industrial y a los derechos de autor y derechos conexos. Es la única oficina nacional competente respecto a los tratados internacionales y como de las normas y regímenes comunes en materia de propiedad intelectual que se han adoptado en el marco del proceso andino de la integración. El SENAPI fue creada el 16 de septiembre de 1997 en el marco de la ley 1788 como un órgano desconcentrado encargado de administrar específicamente el régimen de la propiedad intelectual en Bolivia. El SENAP, el icono de color verde con la llavecita es el área de derechos de autor, que hoy específicamente vamos a tocar esa área. Y tenemos otra de las áreas que es el de propiedad industrial. Como pueden ver ustedes, está el de signos distintivos de color celeste y el color lila de patentes de invención. Más o menos les explico. Uno cuando viene a registrar en el tema de derechos de autor puede registrar libros, puede registrar ensayos, pueden registrar cuando ustedes culminen sus estudios en la universidad, van a tener que venir a registrar al SENAPI sus proyectos de grado, tesis, trabajo dirigido, etcétera, ¿no? También se registra lo que son obras musicales. Ustedes se preguntarán dónde se registra lo que son los temas musicales, ya sean de los carcas, los chilajatu, otros grupos reconocidos en nuestro país. ¿Dónde creen que registran? El SENAPI. En el SENAPI es donde ellos registran sus temas musicales y otros tipos de registro, ya sean artistas plásticos, como la artista plástica Susana Castillo. Por otro lado, tenemos el área de propiedad industrial. ¿Qué función cumple el área de propiedad industrial? Cumple la función de registrar lo que son marcas, por un lado. Ejemplo, les digo Coca-Cola, Pepsi, Unilever, etcétera. Es donde en el área de signos distintivos donde registran su marca para tener la exclusividad de la misma. Patente de invención. ¿Qué se registra en patente de invención? Se registran los inventos. Los inventos, ya sea qué sé yo, una máquina peladora de papa, qué sé yo, las mochilas ergómicas, etcétera, ¿no? Siguiendo con la exposición, vamos, como les decía anteriormente, vamos a tocar el tema de la dirección de derechos de autor y derechos conexos. Primero es importante definir qué es el derecho de autor. El derecho de autor es una rama del derecho que protege a todas las obras, ya sean literarias, artísticas, científicas, que son producto de la creatividad y el ingenio humano. Que son, acá me refiero que
El derecho de autor únicamente es las cosas que uno crea, que sea creación de uno mismo, no que sean réplicas de otra obra, ¿no? ¿Qué son los derechos conexos? Los derechos conexos son los derechos que protegen los intereses legales de personas naturales, seres humanos y jurídicas, instituciones públicas, privadas, empresas, que sin ser autores son también titulares de los derechos por contribuir a que las obras se encuentren a disposición del público. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la Dirección de Derechos de Autor y Derechos Conexos? Tenemos tres competencias o tres funciones como Dirección de Derechos de Autor y Derechos Conexos. La primera es el registro de obras. ¿Qué quiere decir? Es que organiza y administra el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Dos, es la protección a los creadores. Intervenir por la vía de conciliación o arbitraje en los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio del derecho de autor o de los derechos conexos. Supervisión. La tercera función, ejerce la función de autorización, inspección, vigilancia de las asociaciones o entidades de gestión colectiva. El derecho de autor, como les decía anteriormente, abarca a todas las formas de protección en las que se expresan las ideas y nacen a partir del momento de la creación. ¿Qué quiere decir? La obra nace con el autor, que sin ser reconocidas en el SENAPI ya goza de protección legal. Ojo que el registro en el SENAPI es voluntario, no es obligatorio. Si bien ustedes alguna vez lo van a registrar, alguna obra, ensayo, novela que ustedes realicen, que lo van a poder registrar en el SENAPI para tener una protección legal de la obra, ¿no? Pero como les digo, no es obligatorio el registro. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que una obra sea considerada como tal? Tenemos dos requisitos, ¿no? Una, que sea original. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser creación de uno mismo. No puede uno querer pretender registrar una obra que ya esté registrada por otro autor, que sea una réplica que la que pretenden ustedes registrar en el SENAPI. En ese caso, si no goza de originalidad, el SENAPI les va a rechazar. Otro, que esté plasmada en un soporte. ¿A qué me refiero? Ojo, las ideas no se registran. Si yo bien tengo una idea, no puedo ir a registrar SENAPI la idea. Si esa idea yo lo plasmo en un soporte, ya sea en un libro, ya sea en una obra musical, un programa de software, etcétera, entonces sí eso puedo venir a registrar al SENAPI. Ojo, ¿no? Que no se puede registrar ideas. Ahora, ¿qué obras se pueden registrar en el SENAPI? Tenemos varios tipos de registro, las cuales el primero son los libros, los folletos, los artículos y otros escritos. Como les decía, igual ingresa en esa categoría lo que es el proyecto de grado, la tesis y trabajo dirigido. También se puede registrar lo que son las conferencias, los discursos, lecciones, sermones, comentarios y obras de la misma naturaleza. También las obras escénicas son registrables en el SENAPI. Las obras coreográficas y pantonómicas también son registrables en el SENAPI. Composiciones musicales con o sin letra. Obras cinematográficas y videos, fotografías. También se puede registrar lo que son los dibujos, las pinturas, la arquitectura, escultura, puede ser escultura de piedra, madera, etcétera. También el arte aplicado, artesanías, ilustraciones, planos, mapas, croquis y también los programas de software o aplicaciones móviles también se pueden registrar. Los costos en los tipos de registro no ascienden más de los de 260, o sea, 260. El costo máximo para poder registrar una obra es el de 260. Pero en el caso de menores de 18 años, hay una categoría en la cual ustedes tienen un precio diferenciado, que hay un programa que se llama Mi Primera Obra, Mi Primer Registro, que al finalizar la exposición les voy a explicar cuáles son los pasos y requisitos. Obviamente que el costo es menos, son 80 bolivianos a diferencia de 260. Ahora, ojo, si ustedes van a registrar en el SENAPI, el registro que hagan es por única vez. Es
sí, no van a cancelar anualidad, y una vez que ustedes ya no estén acá, obviamente van a suceder sus herederos, y después de sus herederos tienen 50 años más de protección a las obras, y luego recién pasa a dominio público. El derecho de autor protege las ideas, como les decía anteriormente. La idea no se protegen ideas ni simples hechos, protege la forma en que se expresan las ideas. Esta expresión es la forma original en que las palabras, los acordes musicales, los colores, etcétera, son elegidos y presentados. Lo que otorga la originalidad de una obra es la expresión y no la idea. Ahora, como les decía, la originalidad de la obra, como le tenemos la originalidad de la obra, es uno de los requisitos que les mencionaba anteriormente, y la otra que sea plasmada en algo, entonces es uno de los requisitos. En la originalidad de la obra, la creación contiene características propias que permite distinguirla de cualquier otra obra del mismo género. Ejemplo, acá podemos ver algunas obras como El Principito, Los Tres Camaradas, El Viejo y a la Mar, etcétera, ¿no? Que son obras que tienen originalidad y tienen su propio autor. Dirá que alguna de estas obras seguramente ya es de dominio público, por el tema de que los autores han debido fallecer, por decirle, el año 1950, y a la fecha ya han pasado más de 50 años, ya pasan a dominio público. En caso de que no, entonces siguen protegidas legalmente ante el Senapio. Si ustedes quisieran registrar alguna obra que la hayan recopilado, por decirle, de español a inglés, o lo hayan traducido, perdón, y quieran registrarlo al Senapi, para poder registrarla tienen que tener la autorización del autor primigenio. Si no lo tienen, el Senapi les va a observar, les va a pedir que adjunten la autorización correspondiente. Entonces, es por eso que ustedes sepan un poquito de que la obra esté de dominio público. En caso de que esté, ya lo podrán mencionar, ¿no? O poder registrar la traducción de la obra de español a inglés o viceversa. Ahora, tenemos esta parte, igual es importante distinguir la diferencia entre que hay el derecho de la autoría y la titularidad. ¿Cuándo es autor y cuándo es titular, o cuál es la diferencia entre los dos? ¿Quiénes pueden ser autores? Los autores únicamente puede ser la persona natural, el ser humano. No puede ser una persona jurídica. Ejemplo, si alguno de ustedes va a realizar una obra y la alcaldía les dice por encargo, hágamelo esta obra. Ustedes realizan la obra, un ensayo, por decir, un proyecto, y ustedes para poder ceder la titularidad, les dice la alcaldía, esa obra va a ser mía. Ustedes no gozan de ninguna, no tienen que renunciar a su autoría. Ustedes no pueden renunciar a la autoría, por si acaso. La autoría es irrenunciable, imprescriptible. Ahora, si la alcaldía les ha contratado por encargo para que realicen esa obra, y la alcaldía quiere tener la titularidad de la obra, tendrán que hacer un documento donde ustedes digan que son autores y tienen que manifestar que ceden la titularidad a favor de la entidad o de la alcaldía, ¿no? En caso de que no, entonces la alcaldía estaría infringiendo o los derechos de ustedes. Entonces, en ese caso, ya se pueden ir ante las instancias legales, ante el Senapi, que se llama la vía de conciliación. Ahora, como les decía, la titularidad solamente, o sea, lo puede tener una persona natural, lo puede tener una entidad pública, lo puede tener como una entidad privada, etcétera, como podemos ver aquí en un ejemplo como YPFB, Ministerio de Salud, etcétera. Lo propio, ¿no? Si ustedes por encargo una empresa les contrata para hacer algún proyecto, entonces en algún momento la titularidad lo va a querer tener la institución. En este caso, como les manifestaba anteriormente, tienen que ceder la titularidad en un documento a favor de la institución. Siempre, ¿no? Siempre para respaldarse legalmente, y que a futuro igual no tengan problemas ustedes, ni la institución. Ahora, hay diferencias entre lo que es autor y titular. ¿Quién es el autor? El autor es el que crea la obra, es únicamente una persona natural. A más de los jamases puede ser una persona jurídica. Ejemplo, que sea el Ministerio de Desarrollo Productivo, no puede ser el autor.
sí o sí tiene que ser una persona natural. El titular que tiene los derechos de uso y de disposición. Ejemplo, los derechos del autor son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que no prescribe, es por toda la vida del autor. Irrenunciables. El derecho de autor no se puede renunciar. ¿Ya? Ahora, el titular, si yo como Juanita Pérez cedo la titularidad de los derechos de titularidad, perdón, a favor del ministerio, entonces, una vez que yo ceda la titularidad, ellos tienen los derechos de uso y de disposición de mi obra, pero siempre y cuando, obviamente, respetando la autoría de mi obra, ¿no? Ahora, tenemos los derechos que amparan al autor. Tenemos los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Cuál es la diferencia los derechos morales y los derechos patrimoniales? Los derechos morales, como les decía anteriormente, son irrenunciables, imprescriptibles, intransferibles. Sin embargo, los derechos patrimoniales sí se transfieren, sí prescribe vigencia, su destino o disposición de la obra, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo bien tengo un proyecto, he realizado un proyecto por encargo, o qué sé yo, es un proyecto que yo he realizado por mi cuenta y les ha gustado una institución, y yo decido dar una licencia o por un tiempo o un contrato de titularidad por un determinado tiempo, lo puedo hacer. Puede ser por 2, por 3 años en ese lapso. Entonces, eso se llama derecho patrimonial, que yo le otorgo a la institución para que pueda disponer de las ganancias que va a percibir la empresa por los 2 años. Por eso es que ustedes tienen que realizar el documento. Ahora, también les decía, ¿no? El autor, el registro de derechos de autor, una vez que ustedes registran ante el SENAPI, la obra va a estar protegida durante 50 años. Y después de la muerte del autor, va a estar protegida por otros 50 años más y luego recién pasa a dominio público. Ahora, del régimen de la titularidad y la transferencia. En este caso, hablamos de la transmisión mortis causa. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo fallezca, por decirle, entonces suceden mis hijos, mis herederos. Pues eso se llama transmisión mortis causa. Ahora, la transferencia contractual es contrato de cesión o licencia de uso. Y yo ahora le doy un contrato de cesión a X persona o institución para que pueda usar mi obra, para que pueda disponer de mi obra por un determinado tiempo. Presunción legal de cesión. Esto es por el motivo de una relación laboral o en cumplimiento de un contrato de obra por encargo. Ejemplo, que yo sea profesora de una unidad educativa y el colegio me delega a mí para que pueda componer el himno de la escuela. Pues en ese caso sí se llama motivo de una relación laboral, ¿no? Eso se llama obra por encargo. Entonces, ese es el tema del régimen de titularidad de transferencia. Después tenemos las sociedades de gestión colectiva. ¿Qué son las sociedades de gestión colectiva? Son entidades privadas sin fines de lucro legalmente constituidas que tienen por objeto de las gestiones de derecho patrimonial representar o recaudar las tasas que abonen los usuarios y las distribuyen entre los titulares de los derechos. Asimismo, ejercen defensa del derecho moral de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes. Actualmente tenemos estas sociedades colectivas como Sobodaicom, Asociación Boliviana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de Música, ABAYEM. Tenemos la ASBOPROFON, que es la Asociación Boliviana de Productores de Fonogramas y Videogramas. Y por último, la Asociación de Escritores. Ahora, ¿cuál es el proceso de registro de derechos de autor? Los pasos son sencillos, no es nada complicado. Les voy a detallar más o menos, en pocas palabras, les voy a resumir los requisitos que debo presentar. Ejemplo, trabajemos con tenemos la presentación de requisitos de manera física y también la tenemos de manera digital. ¿Cuál es la diferencia?
Y el físico, ustedes lo van a traer a la oficina, toda la documentación. Y el digital es que nos los van a mandar al correo institucional de cada regional, ya sea de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Sucre. Entonces, en digital, todo nos los tiene que mandar en formato PDF. Ahora, ¿qué necesitamos para el tema de la presentación de una obra? Un ejemplo, le digo de un proyecto que yo realicé como autora y tiene 200 páginas. Y quiero registrar en el SENAPI para que tenga protección y para que nadie me pueda plagiar. ¿Qué necesito presentar? Los requisitos son básicos. Lo primero que tienen que presentar es el formulario, que está en la página del SENAPI, que se llama formulario de obra escrita. Lo llenan. Después está la carta. Después tiene que adjuntar fotocopia de carnet, depósitos bancarios. Después está dos ejemplares de la obra y eso lo traen a la oficina, todo en un sobre manila. El trámite no dura más de 10 días. Sin embargo, la presentación de requisitos de manera digital, todo lo que les he mencionado, lo que es el formulario, la carta, los depósitos bancarios, las obras tienen que estar en formato PDF y a Cochabamba nos mandan al correo snp.cochabamba@senapi.gov.bo. De igual manera se le va a procesar, se le va a remitir la resolución administrativa por la misma vía. En físico lo va a tener en la oficina, lo va a venir a recoger. Así que ustedes tienen la alternativa de hacer el trámite de manera digital y física. Ahora, tenemos los tipos de registro. Tenemos dos tipos de registro, ¿no? El otro registro es el voluntario y el obligatorio. Ahora, el voluntario se refiere al registro, como lo decía anteriormente, muchachos, el registro en derechos de autor es voluntario, no obligatorio. Pero, ¿cuál es la ventaja de que ustedes registran en el SENAPI sus obras? Una vez que ustedes registran su obra y el SENAPI haga la resolución administrativa, el SENAPI les declara a ustedes autores y titulares de la obra. Es decir, que el Estado les da un reconocimiento a ustedes por ser creadores de las obras ya literarias o artísticas. Obviamente que eso sirve para asegurar la titularidad de sus creaciones. Al registrar su obra, tienen ustedes la posibilidad de proteger contra el uso indebido y así garantizar los beneficios económicos que genere su obra. Por ejemplo, si ustedes son fotógrafos o escritores, el registro de tu obra o de su obra va a permitir que tengas una titularidad sobre la misma y que puedas obtener beneficios económicos por la utilización de tus obras por otra tercera persona. Ahora, ¿cuál es el registro cuál es el obligatorio? En este caso, veamos el registro de contratos. Ejemplo, si ustedes van a hacer un contrato de cesión de titularidad, lo tienes que registrar ante el SENAPI. Si vas a hacer un contrato de cesión de licencia de uso, lo tienes que registrarlo ante el SENAPI. Esos sí son obligatorios, pero el tema de registro de libros, las musicales son voluntarios. Y ya les había explicado de los beneficios, ¿no? Ahora, como les decía anteriormente, les manifestaba cuáles son los requisitos para poder registrar sus obras. Les mencionaba que deben llenar un formulario y la carta. Y esos lo van a poder encontrar en la página del SENAPI, lo llenan. Ahora, si no pudiese, vienen a la oficina y igual la oficina les va a brindar todo el asesoramiento técnico, ¿no? En cuanto al llenado del formulario y la carta. Ahora, por otro lado tenemos la fotocopia de carnet que deben presentar. Ahora, en caso de que sea el titular una persona jurídica, el NIF y el documento que acredite la representación legal o el memorando, ¿no? Y los depósitos bancarios y dos ejemplares de la obra que les decía anteriormente. Ahora, aquí, como ustedes van a desarrollar trabajos ahora para este concurso, es importante que sepan esto. Cuando ustedes van a insertar algún logotipo, ya sea de una institución, de una marca, ya sea institución pública, privada, etcétera, tienen que tener mucho cuidado con no poner en sus trabajos, porque sabe que para poder poner a tu obra o a tu proyecto o a tu libro, tienes que tener una autorización del titular
de la marca o del logotipo. O en todo caso, se les insinúa que puedan quitarla para no tener problemas legales. Ahora, si ustedes van a usar imágenes de niños menores de edad en su texto, en su obra, deben tener la autorización correspondiente de los padres de familia para el uso de la imagen. O en todo caso, lo pueden tapar la carita con puntos negros, en el cual no se pueda ver su cara, ¿no? Y lo mismo acá abajo pueden ver, igual no pueden usar imágenes de reconocidos, de Disney, etcétera, porque esto se podría venir y podría iniciarles alguna acción legal contra ustedes por usar el logotipo o la imagen sin permiso de los titulares, ¿no? En eso tienen que tener mucho cuidado, muchachos, al momento de realizar una obra. Ahora, acá tenemos los trámites virtuales, que les decía anteriormente, es súper sencillo. Debes descargar un formulario, la carta, realizar la transacción bancaria o puedes también ir al banco y escanear y mandarnos todo a la oficina. Ahora, también comentarles, ¿no? Como les decía anteriormente, es importante que ustedes registren sus obras porque una vez que el SENAPI les otorga una resolución administrativa, les declaramos autores y titulares de la obra. Es decir, que asimismo ustedes se aseguran la titularidad de sus creaciones y además que te da la posibilidad de que te puedes proteger contra el uso indebido de tu obra por terceras personas. En caso de que sea así, tú puedes venir a la oficina, iniciar una acción de conciliación en el cual se te pueda renumerar o reconocer que tú eres el autor y que por ende la tercera persona tiene que respetar, quitándola del mercado, o ustedes pueden pedir resarcimiento de daños y perjuicios por la utilización de la obra. Ahora, ¿qué hago yo? Un ejemplo. Si yo me entero de X alumno o X muchacho está usando mi obra o ha usado mi obra y lo ha replicado en la suya y lo está vendiendo o lo está comercializando como suyo, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo al ver que estoy siendo plagiada mi obra? Entonces yo acudo al SENAPI, que inició el proceso de conciliación y arbitraje. ¿Qué es el proceso de conciliación y arbitraje? Bueno, el proceso de conciliación y arbitraje, la conciliación es un medio alternativo de solución de controversias en la vía administrativa, donde un tercero, director de derechos de autor, fungirá de mediador, otorgando asistencia técnica legal para que ambas partes en conflicto puedan llegar a un acuerdo satisfactorio. ¿Cuáles son las ventajas de esta conciliación? Obviamente que es un mecanismo rápido, son requisitos simples que se pide, tiene que presentar una carta solicitando que fulano tal está plagiando porque solicita conciliación para que no sé, para que él deje de utilizar o pueda disculparse, etcétera, ¿no? Además que 50 bolivianos para iniciar la conciliación y la asistencia es imparcial, técnica y legal. La posibilidad del resultado es que se concilie. Otra de las otras medidas es que se fracase. Entonces se levanta un acta en el cual se va a dar por fracasada. En el caso de que se fracase, entonces ustedes van a poder abrir la vía civil o la vía penal, perdón. Vamos a ingresar lo que es el tema de, lo que más me interesa es explicar del programa Mi Primera Obra, Mi Primer Registro. Les voy a compartir otra pantalla, por favor, un ratito. No sé si hasta ahora, mientras tienen alguna pregunta, duda. Disculpe, ¿usted ya ha escrito libros? No he escrito libros. ¿O ha escrito algo? Sí he escrito, pero no lo he publicado. He hecho mi tesis, pero lo he registrado en el SENAPI, ¿no? Pero así escribir textos y no. Disculpe, tengo una pregunta sobre el trámite. ¿Perdón? Sobre el trámite quise preguntarle, ¿el trámite es así por el autor o por las obras que va a proteger? No me se dejan entender.
¿Me puede volver a preguntar, por favor? Claro. O sea, el trámite que usted ha explicado sería por el mismo autor, o sea, yo mismo me tenía que registrar, o es por la obra que yo tengo que pagar, o sea, por las obras que voy a registrar. Bueno, en realidad el registro lo puedes hacer, un ratito. ¿Están viendo mi pantalla? Muchachos, antes que les ¿Y se ve? responda. Ya, Sí, se perfecto. ve. Perfecto. Entonces, el registro de la obra en el CENAPI puede realizar el trámite el autor o puede venir una tercera persona, ya sea su abogado, su familiar, su papá, su mamá, puede venir a registrarlo. Además, que generalmente el costo normal es de 260 bolivianos. Pero si usted quiere registrar, qué sé yo, 2, 3, 4, 5 textos y no quiere pagar por cada una, digamos, 260, 260, puede registrar una compilación de obras en el CENAPI, es decir, paga los 260 y el registro es para los 5 libros o 5 obras musicales, etc. Generalmente en el tema musical, los compositores bolivianos registran 10, 20, 30 canciones con el pago de 160, de ejemplo. Pero ojo, usted, digamos, si está en la Argentina, está en otro país y quiere registrar en el CENAPI, puede venir otra tercera persona a realizar el trámite. El trámite no es personal. Buenas. Yo tengo dos preguntas. ¿Sí? Eh, mi primera pregunta es, para evitar, o sea, complicaciones con derecho de autor por el uso de imágenes en mi libro, ¿yo puedo crear esas imágenes, o sea, mediante sacando, no sé, captura de, sacando fotos a mi casa o dibujando yo a mano y luego ponerle en el libro? ¿Esas imágenes van a quedar igual con derechos de autor junto con el libro o lo tengo que igual Claro. poner aparte? Ahora hay una diferencia. Ahora, en el tema de textos, ejemplo, si tú quieres registrar una obra y ese texto contiene unas 3 o 4 imágenes que han sido sacadas de internet, no les estoy diciendo que con esto no usen ninguna imagen. Pueden usarla en el tema de imágenes, pero siempre y cuando tenga la fuente de dónde han obtenido la obra. Entonces, si tienen la fuente debajo del libro, entonces no va a haber ningún problema. Ahora, si ustedes han creado, si han sacado fotografías a casas, a paisajes, eso es de ustedes, es de creación propia. Cuando ustedes registran la obra y en el contenido de la obra está en la imagen y debajo dice fuente, 2 puntos, elaboración propia, sobreentiende que ustedes son autores de esta imagen también. Ahora, si por X motivo hay fotógrafos que sacan fotos panorámicas de varios lugares y quieren registrarlo sí o sí como obra fotográfica o como obra artística en la categoría de fotografía, lo pueden realizar. Pueden realizar, por un lado, el tema de su libro y por otro lado, específicamente registrar las imágenes que ellos han sacado, ¿no? Bueno, y mi segunda pregunta vendría a ser, por ejemplo, si yo creo una obra y no lo Ujú, tengo registrado en el CENAPI, y ujú. tengo un amigo que o sea, le doy para que se vea, pero lo que hace él es directamente agarrar, copiar todo y luego ir al CENAPI y registrarlo como suyo. En ese caso, que él ya estuviera registrado como el autor de esa obra, y Ujú. yo tengo el original, ¿podría hacer algo contra esa situación? Claro, claro que sí. ¿Se acuerdan que les dije al inicio que no es obligatorio el registro en el CENAPI? Entonces, sobre eso, si su amigo venía a registrar al CENAPI su obra y él ha hecho una copia, una réplica de la obra de usted y lo ha registrado como suyo, es un registro de mala fe. Si en algún momento usted se entera de que su amigo ha registrado, entonces va a tener que plantear la nulidad de su registro de su amigo y usted va a tener que comprobar que obviamente que usted es el autor de la obra. Es decir, obviamente que tiene que presentar pruebas y etcétera. Pero si usted viene a registrar primero, obviamente ahí ya va a ser más fácil iniciar la acción. Porque por el tema de la demanda de nulidad va a ser un poquito más complicado y más moroso.
Por eso es importante que cuando ustedes crean una obra, inmediatamente vengan a registrar en el SENAPI para no sufrir con estos inconvenientes a futuro, ¿no? De que otra tercera persona no sea, esté presumiendo tener derecho a su obra o lo registre en el SENAPI, porque el SENAPI no va a decir, ah, no, otra noche este fulano tanto, no. El SENAPI presume la buena fe del autor. Nosotros no corroboramos si hizo él o hizo él, no corroboramos, presumimos la buena fe del autor. Quien tiene que demostrar que lo ha registrado de mala fe sería usted. Sí. Y ¿será que nos podría dar consejos de, o sea, antes de registrarlo al SENAPI, cómo mantener seguras nuestras obras antes del registro? En realidad, ustedes lo que no tienen que hacer es divulgar la obra, ¿no? Cuando ustedes desarrollan algún trabajo, entonces, y alguna institución, no sé, les interesa el trabajo que han desarrollado, siempre es importante decir, no sé, que la empresa les diga o la institución les diga, mira, me interesa tu trabajo, me pueden cederla o yo lo voy a tener la titularidad, te pago este monto y te da 1.000 bolivianos y la institución se lo agarra como suya, empieza qué sé yo, a obtener los beneficios o las ganancias, etcétera, y a ti no te hace partícipe de nada. Pero no hubo un documento donde tú dijiste, yo, fulano tal, cedo la titularidad a favor de la institución por tal tiempo. Entonces, lo recomendable es que ustedes cuando crean una obra, registren en el SENAPI. Una vez teniendo su registro, ustedes van a poder mostrar a la institución indicándole de que ustedes tienen registrada. Obviamente, por ende, van a poder suscribir documentos de contratos de cesión, licencias, etcétera, ¿no? Yo, sugerencia, ¿no? Por seguridad jurídica, yo recomiendo que ustedes puedan registrar las obras que realicen a futuro en el SENAPI. Lo propio en las tesis, proyectos de grado, etcétera, es recomendable que los registren para evitar de que pueda haber plagio, ¿no? Porque el año pasado el Ministerio de Educación, si más no recuerdo, dispuso un comunicado en el cual los que optan defender por la modalidad de tesis, proyecto de grado, para obtener su título en provisión nacional, deberían de registrarse en el SENAPI su tesis, su proyecto de grado. Entonces, eso a raíz de qué pasa, de que un X estudiante ya había defendido su tesis en La Paz, por decirlo. Después de los 2 años ha venido uno en Tarija y ha agarrado lo mismo y ha querido registrar lo mismo o defender lo mismo. Entonces, el Ministerio de Educación han tenido que, no sé cómo se ha dado modos para descubrir esto, pero en base a eso es que se ha sacado ese comunicado de que los estudiantes que opten por esa modalidad tienen que registrarlo en el SENAPI. Esto para evitar, para tener mayor seguridad jurídica, ¿no? Al momento de poder incluso defender y tener también protección legal para evitar plagio. Bueno, de esta manera agradecemos a la exponente, perdón, a la expositora, licenciada Dora. De esta manera nosotros también ya damos por finalizada la primera sesión de este curso taller Formando Escritores. El día de hoy, chicos, disculparnos porque se nos saturó un poco la plataforma. Hemos visto conveniente para el día miércoles crear 2 o 3 aulas más para que nadie se quede, nadie de los inscritos se quede con ganas de las exposiciones impartidas. Entonces les pedimos por favor que nos colaboren pasando la voz a sus amistades o conocidos que tal vez han querido entrar a esta exposición y no han podido por lo que se saturó. De todas formas, todo está grabado. Hasta el día de mañana vamos a tener editado estas clases impartidas por la licenciada. Hemos visto pertinente también que se inicie, que se dé una introducción justamente con las pautas o todo este proceso de los derechos de autoría, que es muy importante que lo sepan, ¿no? Ya que están participando justamente en un curso taller que tiene que ver con escribir novelas, cuentos. Entonces ha sido la mejor manera que nosotros hemos visto de que se introduzcan un poquito a la parte legal, ¿no? Bueno, agradecerles a todos por su participación. Los invitamos ya el día miércoles. Va a estar como expositora Gaby Vallejo, una escritora con bastante trascendencia, y seguro van a disfrutar también de esa exposición. Muchas gracias, licenciada, que todos tengan muy buenas noches.